Señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Radio Exitosa 95.5, son las 9:10 y sigue pues el desmadre, como dice esta mañana el titular del diario Exitosa. El fujimorista Vladimiro Warok entrega víveres en acto de campaña y puede ser excluido. Keiko y Kenji Fujimori también son investigados por el Jurado Electoral Especial. Denuncian que el Partido Popular Cristiano aprobó ir en alianza con el APRA sin respetar un proceso interno. Esto es lo que señala en su portada el diario Exitosa. Y como todos sabemos, el Pleno del Jurado Electoral dejó al voto la exclusión o no de candidatos Guzmán y Acuña. Los abogados de una y otra parte exigen que no se niegue a millones de ciudadanos su derecho a votar. De otro lado, el doctor Rodríguez Vélez, que es integrante del Tribunal Electoral, ha negado pues que haya integrado una comisión que proponía indultos a García. En fin, todos estos hechos lo único que hacen es mantener una tensión en todo el ámbito político. Y para que nos esclarezca este panorama y nos dé unos reflectores mucho más claros, está con nosotros el doctor Julio César Castiglioni, abogado especialista en asuntos electorales y municipales, y Julio Chiapa Pietra, analista político. Buenos días, señores. Bienvenido. ¿Qué tal? Doctor Castiglioni, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué nos dice usted respecto a esto? El derecho romano, que es el derecho peruano, ¿qué hace? ¿Por qué no permite que las sentencias sean claras y los pronunciamientos de los jueces pues no tengan mucho tiempo de espera? ¿Qué dice usted? Sí, efectivamente el día de ayer nosotros hemos visto a través de internet los informes orales correspondientes al caso de César Acuña Peralta y al caso de Julio Guzmán. En el caso de César Acuña se ha dado la discusión que tenía que darse, que corresponde si la norma está vigente o no, porque la posición asumida por el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que conforme lo establece el artículo 103 de la Constitución Política del Estado, ha recogido la primera parte, que la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Ajá. Y se aplican a las situaciones jurídicas vigentes. Habiendo recogido el Jurado Electoral Especial esta primera parte, en consecuencia es una norma que está vigente y el Jurado Nacional de Elecciones debe confirmar el criterio establecido por el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, debe confirmar la exclusión de César Acuña por entregar dinero en plena campaña electoral. Así es, doctor, hasta ahí está clara la cosa. Pero los abogados de César Acuña, los abogados de la Alianza para el Progreso, han señalado que la ley no puede entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque recién ha sido promulgada, que no ha sido reglamentada, en fin, una serie de argucias. ¿Hasta qué punto son válidas estas afirmaciones de la defensa? A ver, recordemos algo. Cuando se publica la ley el 17 de enero del presente año, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones convoca una conferencia de prensa después de una audiencia a la cual yo asisto como abogado a informar de uno de los tantos casos que veo en el Jurado Nacional de Elecciones. En esa audiencia, en esa conferencia de prensa, el presidente del jurado pide dos cosas. Primero, que el Congreso de la República aclare la ley, y dice incluso que se dé una vacatius legis, es decir, que se prorrogue la vigencia de la ley para el futuro proceso, porque la ley ya está vigente, dice el presidente del jurado. Basta que esté promulgada y publicada en el Diario Oficial del Perú. Y en segundo lugar dice, en todo caso, que se convoque una legislatura extraordinaria y pide incluso al presidente de la República que convoque una legislatura extraordinaria si es que el Congreso no lo quisiera hacer. El que conteste es el señor Iberico, de APP, presidente del Congreso de la República, y dice, no, la ley no tiene efecto retroactivo, no necesita ninguna interpretación. Sale el señor Otárola del Partido Nacionalista Peruano y dice, la ley está vigente y se tiene que cumplir y está en la esfera del Congreso hacer la interpretación si se aplica o no se aplica. O sea, en el propio Congreso no había legislatura y había la discrepancia. Pero el Congreso de la República no quiso hacer la interpretación. En consecuencia, le corresponde al máximo ente electoral, que administra justicia con criterio de conciencia, con arreglo a ley y aplica los principios generales de derecho, aplicar la norma correspondiente. El Jurado Electoral Especial ha interpretado en su primera parte, el artículo 103, que la ley entra en vigencia al primer día de su publicación, y se aplica a las situaciones jurídicas existentes. Le pongo un ejemplo. Se modifica el artículo 194 de la Constitución Política del Estado de los actuales alcaldes.
para que no haya la reelección. Todos los alcaldes del Perú dijeron, señor, esa ley no me es aplicable porque yo fui elegido cuando había reelección. Y todo el Congreso de la República le contestó, se aplica a las situaciones jurídicas existentes. Y por eso todos sabemos que los alcaldes que fueron elegidos con una norma distinta no pueden ir a la reelección en el siguiente proceso. Entonces, hagamos las cosas bien. Claro. Entonces, si se aplica en un caso, también debería aplicarse en otro caso. Claro, al menos existe esa claridad. Usted ha precisado tres aspectos por los cuales los jueces toman una resolución, toman una determinación. Una de ellas es con arreglo a ley. La otra es el criterio de conciencia. Es decir, todo el proceso judicial peruano, en cualquier caso, siempre estamos en lo mismo. Hay algunas sentencias judiciales condenatorias donde se toma en cuenta el criterio de conciencia mucho más que lo que señala la ley. Y de ahí viene esta disparidad de sanciones que en algún caso pues a un criminal le aplican pues la pena mínima y a otro le aplican la pena máxima. Es cierto que cada caso es distinto, pero en algunos casos analógicos, similares, parecidos, la situación es bastante compleja y bastante diferente. ¿Por qué? Bueno, si hablamos en temas de materia penal, como diría un colega de nuestro estudio, los jueces no condenan. En materia penal los que condenan son las pruebas. Porque si no hay prueba, no hay... Pero hay jueces que se hacen de la vista gorda de una prueba y salen absolviendo a un narco, por ejemplo. Eso sí es gravísimo, hay prevaricato, hay el órgano de control interno para poderlos denunciar, y en consecuencia, y si son magistrados supremos, el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien, don Julio Chapa Pietra, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo está? Así es, ya usted ha escuchado más o menos los fundamentos legales, ¿no?, de todo este problema. ¿Qué juicio le merece este retraso en la decisión de conocer quiénes son los que realmente van a ser candidatos presidenciales? Yo creo que acá hay un primer punto de partida. Yo no voy a debatir con el doctor Castiglioni, que es una de las más autorizadas autoridades en temas legales, electorales en nuestra patria. Pero yo sí quisiera decir que el año 1956, Fernando Belaúnde Terry sufrió el famoso manguerazo que lo volvió presidente de la República porque representaba un movimiento de cambio encabezado por jóvenes estudiantes de varias universidades que fue lo que en el futuro fue Acción Popular. Fue un proceso en el cual incluso logró su inscripción fuera de fecha. El caso de Hugo Blanco, que no será un modelo de conducta política, pero sí fue un líder muy importante en este país en la década de los años 79-80. En uno u otro caso, ¿hubo grandes intereses para que estos señores no se inscriban, no se registran? Ahora, yo a lo que voy es a lo siguiente. Creo que hay un problema de error de partida en todo esto, que es la situación institucional del país. Un Congreso que apruebe una ley, presionado, cuando el jurado ha estado como un año buscando que la apruebe, y presionado por las circunstancias, nos mete esta ley alrededor de la Navidad y el Año Nuevo. O sea, objetivamente, eso marca una serie de cambios en el proceso electoral que complican las cosas. Segundo, yo sostengo que esto no se detiene con el movimiento del señor Guzmán, ni se detiene con que vote la gente por Barnechea, por Mendoza, o por cualquiera de las fuerzas, incluida Acuña, que marcarían un cambio en ciertos métodos y en la estrategia de la política peruana. Julio Chapa, eso está para quedarse. Hay algo que es importante precisar. Nosotros, a través del público protesta reiteradas veces, hemos dicho que la historia se repite. Y usted acaba de traer a colación justamente el caso del manguerazo, cuando el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, un 1 de junio de 1956, salió a las calles en protesta porque no le quería inscribir el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y cuál era la madre del Cordero? La madre del Cordero era que le habían dicho a usted le faltan unas cuantas firmas para completar. Creo que algo de eso fue, ¿no? Precísenos ese caso, por favor. Lo que no quiero yo quiero decir estos ejemplos históricos no porque guarden paralelo. Legalmente es muy fácil que cualquiera rebata que son diferentes, sino porque al final la voluntad del pueblo se impone de una manera u otra. Es decir, ¿pueden ahora las autoridades encargadas del proceso electoral tomar la decisión de excluir a los dos candidatos en discordia? Sí. Pero va a cambiar esto, y a eso voy yo que me dedico al tema político, al análisis político. Va a cambiar eso, el curso de una voluntad de cambio que viene de abajo de la sociedad peruana, sobre todo los jóvenes, de los cuales 3 millones van a votar por primera vez, pero más o menos, si sumamos toda la población económica activa, llegan a 13 millones de personas. Gente que quiere que el Perú y sus instituciones mejoren
represente mejor a la población, y ese cambio no se va a detener, porque esta ley expresa la inmadurez de los movimientos que quieren encarnar justamente esa evolución. Y ojo, Acción Popular tampoco, a pesar que es un partido antiguo, las tiene todas consigo. Hay también problemas ahí con algunas inscripciones de lista, y por lo tanto, casi todos los partidos... El mismo Daniel Urresti también está en capilla. Bueno, perfecto. Pero vayamos a ese caso de 1956, y ahí le pido el apoyo al doctor Julio César Castiglioni. Es cierto que son casos distintos, pero la figura en que se presentó el problema es casi la misma, en el sentido de que, muy bien, a este señor hay que aguantarlo, y siempre se decía, y eso está escrito en los medios de información de aquella época, que siempre lo revisamos porque eso es histórico, la justificación para que el Jurado Nacional de Elecciones, por un lado, sea muy minucioso en contar el número de firmas para que se registre, también lo era en el caso de que políticamente se decía que los partidos que tienen mayor opción o deben estar en el poder son los que tienen más experiencia, y eso es lo que se está repitiendo ahora. Doctor Julio César Castiglioni, ¿qué nos dice? No, yo no creo en lo último, que los que deben estar en el poder son los que tienen más experiencia. Pero eso es lo que se decía también en 1956. Comparto con el analista político el tema de que, por ejemplo, tema que todavía no hemos tocado, el señor Julio Guzmán es producto de los García, de los Toledo, o sea, de los eternos y únicos candidatos. En los últimos 25 años hemos sido incapaces como país, y eso es una pena, es una lástima, de no haber generado nuevos liderazgos. ¿Y por qué no hemos generado nuevos liderazgos? Porque los eternos candidatos de siempre son los corchos que no permiten que surjan nuevos liderazgos, pues. O sea, si algún aporte importante, más allá de toda su informalidad, el señor Julio Guzmán tiene, es que precisamente es una nueva corriente que rompe este esquema de los eternos y únicos candidatos. Regresemos entonces al tema de las formalidades y al tema del derecho a la participación política del país. Obvio que en la Constitución Política del Perú todos tenemos el derecho de asociarnos, de participar en la vida política del Perú, de elegir y ser elegidos. Pero sin embargo, estos derechos no son irrestrictos, sino son derechos que se ejercen con las limitaciones que la ley nos franquea. Yo soy un abogado que ejerce la profesión, y entonces ¿hay limitaciones para el ejercicio de nuestros derechos? Sí, pues hay limitaciones con el ejercicio de nuestros derechos. Eso lo marca la ley. Eso lo marca la ley. Claro. La Constitución es la ley de leyes, establece los derechos. La ley establece los procedimientos y los procesos. Claro, hay un derecho procesal, ¿no es cierto? Y eso se tiene que respetar. Por decir, un ejemplo bien simple, por decir, se pronunció una resolución judicial condenatoria en primera instancia. Para apelar, yo tengo determinados días. ¿Sí? Y si yo lo hago en el día no indicado, o sea, ya venció, ya sería extemporáneo, y eso ya no procede. Así es. Así yo me encadene en la puerta del Palacio de Justicia. O sea, aquí a nadie se le está recortando el derecho de la participación política en la vida democrática del país. Punto 1. Punto 2. No es cierto que la democracia peruana está en riesgo, porque se excluyan dos candidatos o porque dos candidatos sigan en contienda electoral. La democracia peruana puede estar en riesgo. Punto 3. ¿Existe una voluntad de fraude de los sistemas electorales? No. Lo que ha habido, lamentablemente, es que el jurado electoral especial del señor Miranda se equivocó. Y se equivocó en emitir una resolución de un tema que todavía no hemos hablado. Porque el Jurado Nacional de Elecciones emitió una resolución que ya estaba dando una luz y orientando esa luz hacia una solución. Y el Jurado Electoral Especial cambia esa luz. Contraria a esa resolución, a la primera resolución, a la resolución 94, si mal la mente no me traiciona, el Jurado Electoral Especial emite una resolución. Y la segunda resolución, que cuando admite las tachas, las más de 9 tachas, dice que no tenía en cuenta la resolución, no tuvo en cuenta la resolución 114, el recurso extraordinario. Mentira. Porque la interposición de recurso extraordinario no suspende la ejecución de la primera resolución. En consecuencia, lo que quiere es soplarle la responsabilidad al nacional. La responsabilidad es del Jurado Electoral Especial. Sí, pues tenemos que revisar si los jurados electorales especiales se tienen que constituir 6 meses antes de los procesos electorales, o deben ser jurados electorales especiales permanentemente, para que el juez, en este caso, que administra justicia electoral, esté preparado y no esté compuesto por jueces que probablemente tienen buenas intenciones, pero que tienen una precaria formación jurídica en los temas constitucionales y en los temas procesales.
Bien, son las 9:25, estamos conversando con el doctor Castiglioni y Chiappa Pietra, y vamos a hacer un alto desde Loreto. El doctor Percy Minaya, viceministro de Salud, nos está informando del primer caso de chikungunya. Esto es Radio Exitosa. Doctor Minaya, buenos días. Esto es Radio Exitosa. Buenos días. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo está? Sí. ¿Qué hay de este primer caso de chikungunya autóctono? ¿Por qué se señala que es autóctono? ¿Qué es lo que pasa? A ver, sí, precisemos. Se trata de un caso autóctono en Madre de Dios, en la frontera sur del Perú con Bolivia y con el Brasil, en la localidad de Iberia. A través del sistema de vigilancia Centinela se detectó la presencia de un caso de una señora de 43 años de edad aproximadamente, con sintomatología compatible con chikungunya. Esto fue procesado a través de los métodos de biología molecular. El viernes fueron entregados los resultados. La investigación concluyó que esta persona habría contraído la enfermedad en la localidad de Iberia, justamente en nuestro país. Esto la configura como un caso autóctono. La diferencia con lo que hemos venido encontrando a través de casos importados, por ejemplo, con el Zika, es que habría un mayor riesgo de transmisión. Y justamente por esa razón, hoy mismo se desplazaron un equipo de fumigadores compuesto por medio centenar de fumigadores que intervendrán sobre 1.500 viviendas de las localidades de Iberia y las aledañas, para poder tener un control total de la situación y evitar que este caso se convierta en un brote o en una situación epidémica local. Bien, doctor Minaya, ahora, ¿este paciente o esta dama está aislada? ¿Está en qué sitio? ¿Dónde está? ¿Qué cuidados recibe? Ella estuvo hospitalizada durante los días de transmisión, ahora fue puesta ya bajo cuidado en su propio domicilio, con todas las recomendaciones del caso. No está en posibilidad de transmitir la enfermedad actualmente, pero igual nuestros equipos de investigación le dan atención continua. Recordemos que chikungunya, a diferencia de las otras condiciones virales que han azotado a América Latina en este último tiempo, se caracteriza por tener una condición febril. En su etapa aguda produce sarpullidos, un poco de dolor, pero luego de pasado este episodio, durante la fase aguda, se instalan dolores articulares, artríticos, que pueden permanecer hasta por un año. Esta persona tiene esa condición, y lo que vamos a tener a lo largo de estas semanas que vienen, estos meses, es un proceso de atención para su recuperación total. Bien, en lo que se refiere a la posibilidad de que existan algunas otras personas que contraigan este mal. Eso es absolutamente posible, y nuestros equipos de investigación están en este momento verificando en toda la población que no existan esos otros casos, y para evitar nuevos casos es justamente que se ha movilizado ya desde el propio viernes con los equipos de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios, a los que hemos añadido ahora personal del propio Ministerio de Salud. Ellos ya han hecho una primera intervención que fumigó alrededor de 1.000 de las 1.500 casas en la zona de brote. Ahora hemos ampliado este cerco para poder tener toda la población fumigada. Bien, ¿tiene usted el nombre de la paciente? No lo tenemos. En realidad, en este nivel lo que nosotros estamos manejando es ¿cómo se llama? La confidencialidad necesaria. Nosotros estamos haciendo la investigación. Lamentablemente yo no dispongo el nombre, pero lo importante aquí es señalar que ella está siendo atendida apropiadamente en el hospital. Investigáis seguramente en el transcurso de las siguientes horas, a través de los propios sistemas, vamos a poder dar más noticias que en este caso, ¿no? Bien, entonces esto se ha registrado en Iberia, en la región Madre de Dios. Sí, efectivamente. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, viceministro, doctor Percy Minaya, por la información que nos ha dado. Hasta cualquier momento. Así es, en Iberia, Madre de Dios, se detectó el primer caso de chikungunya autóctono. Una mujer contrajo esta enfermedad y fue confirmada por los análisis médicos. El ministro de Salud, doctor Percy Minaya, viceministro, ha precisado que la paciente está en su casa recibiendo el tratamiento adecuado. Es posible que otros casos de chikungunya autóctono se presenten, de ahí que se han tomado todas las medidas del caso.
Bien, son las 9:29. Volvemos con don Julio César Castiglioni y don Julio Chapa Pietra para seguir analizando el momento político. Esto es Radio Exitosa, 9:30. Ya volvemos con Exitosa Noticias. Para manejar mi plata uso BIM. Si quiero mandar plata uso BIM. Para recibir plata uso BIM. Mientras atiendo a mis clientes uso BIM. Cuando voy en el micro uso BIM. Para pagar mi arruga uso BIM. Si tengo celular tengo BIM. Usar BIM es tan simple como mandar un mensaje de texto. Marca asterisco 838 Michi y entérate de todos los detalles. Tu socio en el celular. Consulta términos, condiciones y tarifas en www.bim.p o llama al 0810 838. Única respuesta. Radio Exitosa. Apuntar más alto nunca está de más. Con marketing, computación, secretariado y contabilidad, ganaré más. Y ahora voy a crecer, con Sina sé que lo haré. La vida me sonreirá, pero yo siempre iré por más. Sí, más. Es hora de izar bandera, es tiempo de demostrar que cuando el pueblo se une, nadie lo puede parar. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. José Luna es el hombre que necesita el Perú. José Luna en la selva, en el norte, centro y sur. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. Marca los 2 soles y escribe el número 1 para el Congreso. Aviso político contratado. Con PPK acabaremos con los robos, las extorsiones y el sicariato. Gino Costa, al Congreso. Marca el 13. Recuerda, el 13. Mala suerte para los delincuentes. Aviso político contratado. Si en el 2015 tu diario Caribeña te informó y premió en cada edición, este 2016 sigue leyendo, ganando y ahorrando mucho más con nuestras campañas médicas y el sinfín de premios y productos para el hogar, que como siempre te traen los cupones regalones de tu diario Caribeña. Si quieres ganar, ¿qué esperas? Corre, compra y lee hoy y todos los días tu diario Caribeña, un diario como tú. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. En Exitosa, la temperatura. En Lima 25 grados con 13 de radiación ultravioleta. 9:32, tenemos información en vivo con Mariela Ludeña. Gracias, buenos días. Información en vivo desde la sede del Pentagonito, en el distrito de San Borja, donde se está rindiendo homenaje a 3 soldados peruanos del Batallón Perú, declarados héroes de la paz mundial. Ellos integraron la primera unidad peruana que formó parte activa de los cascos azules de Naciones Unidas. Recordemos que Batallón Perú fue la primera unidad equipada del ejército que apoyó a las fuerzas de emergencia de la ONU en 2 frentes de guerra, en Israel, en la zona de Sinaí y las alturas de Golán en el año 1974. En el uso de la palabra está ahora el mayor del ejército en retiro, César Mendoza, del Consejo Directivo de Veteranos del Batallón Perú, quien está haciendo el merecido reconocimiento de estos 3 valerosos hombres que perdieron la vida cumpliendo sus misiones en el Oriente. Estamos hablando del soldado Vicencio Rosas, además del cabo Rodolfo Neira y el soldado Javier Espinosa. Vamos a escuchar al mayor del ejército en retiro, César Mendoza, haciendo este reconocimiento a estos valerosos. Permítame citar parte del análisis que realizó en Estados Unidos la organización Providence World Peacekeeping Project sobre la participación de los cascos azules peruanos en las misiones de paz. Manifiestan uno de los primeros ejemplos de una participación importante en las operaciones de paz de la ONU por parte de un país latinoamericano fue el Batallón Perú, una unidad del ejército peruano que durante el gobierno del general Juan Velasco Alvarado fue enviado a servir como fuerza de paz después de la guerra entre Israel y Egipto. El Batallón Perú estaba involucrado en los esfuerzos de mantenimiento de la paz asociados para poner fin a la guerra de Yom Kippur en 1973.
y permaneció. Mañana se está llevando a cabo esta ceremonia en memoria de los héroes de la paz mundial. Vamos a ver más información desde el Pentagonito en San Borja. Mariela Luqueña, Comenzando con 34 tenemos más información en vivo desde Puerto Maldonado con Freddy Cárdenas. Buenos días, información en vivo. Un grave accidente de tránsito dejó como saldo 3 muertos. El hecho ocurrió en el sector denominado Unión Progreso, a 87 kilómetros de Puerto Maldonado. En este grave accidente dejaron de existir Roberto Nofre Lazón, un conocido abogado y ex fiscal, así como Zoraida Laura Quiste, de 45 años, y Ángel Chico Hurtado, de 80 años. Los cuerpos de estas 3 víctimas fueron trasladadas al Instituto de Medicina Legal de nuestra capital, en donde han sido sometidos a la necropsia de ley, y sus restos ya vienen siendo velados en sus respectivas familias. Por tanto, también hoy a las 5 de la tarde se ha informado que la militancia de Alianza para el Progreso saldrán en marcha de solidaridad con su líder César Acuña Peralta. Desde Puerto Maldonado, Freddy Cárdenas para Exitosa Noticias. Gracias, Freddy. 9:35 desde Madre de Dios. El viceministro de Salud, Pérez Minaya, confirmó el primer caso autóctono en la localidad de Iberia, zona fronteriza con Brasil. Se trata de una mujer de 43 años de edad que se encuentra en cuidados desde su vivienda. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, participa en la ceremonia de inauguración de la 4ª Conferencia Latinoamericana de Saneamiento, que reúne en el país a 14 delegaciones internacionales. Abraham de la Melena, funcionario del Banco Central de Reserva, afirmó que todo billete que emite el BCR son de aceptación forzosa, así estén deteriorados. Alcalde de Lima, Luis Castañeda, confirmó que herramientas letales comenzarán a usarse a fines de marzo y municipio asumirá responsabilidad sobre uso de estas armas. La Municipalidad de San Juan de Miraflores identificó y procedió a retirar más de 500 paneles de propaganda electoral que habían sido colocados infringiendo las normas municipales. Fenómeno El Niño. En Trujillo, el ministro de Agricultura y Riego, Juan Manuel Benítez, realizó un recorrido en helicóptero por los ríos y quebradas como parte de la fase de respuesta por las recientes lluvias por el fenómeno El Niño. 80 familias del asentamiento humano Ciudad del Niño en la región Piura, que resultaron damnificadas por las intensas lluvias, recibieron ayuda humanitaria por parte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Estas y otras informaciones las puede leer en Diario Exitosa, noticias bien dichas, sin intereses de ninguna parte, totalmente independientes. Diario Exitosa, 50 céntimos que informan 100% la verdad. Encuéntralo en tu kiosco preferido. Usted escucha Radio Exitosa 95.5. Continúe con la programación de Exitosa Noticias con Rubén Sánchez en estudios, Julio César Castiglioni, experto en temas electorales, y Julio Esquiapa, analista político. 9:37. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Exitosa Noticias. Bien, seguimos. Esto es Radio Exitosa 95.5, llegando a todo el mundo a través de nuestra plataforma informática www.radioexitosa.pe. Ayer los abogados de Todos por el Perú, Juan Falconi, entre ellos y entre otros, sostuvo que ni el registro de organizaciones políticas o ROB, el Jurado Electoral Especial ni el Jurado Nacional de Elecciones han señalado que dicho partido infringió normas o la ley orgánica de elecciones. Y por la noche, también aquí en el público protesta, otros representantes de Todos por el Perú señalaron también lo mismo, insistían en que dónde está el artículo que tipifica la falta, la irregularidad, para que los puedan a ellos sacar del partidor. Doctor Julio César Castiglioni, ¿qué nos dice? Sin embargo, el otro abogado informante que informó con el doctor Falconi reconoció públicamente que habían cometido una serie de errores. ¿Cuáles son estos errores? La constitución interna de una organización política son los estatutos. Ya, claro.
La modificación estatutaria, a la que no vamos a ir a la convocatoria con los 10 días de anticipación, los asistentes y todo lo demás, la modificación estatutaria, ¿qué buscaba? Buscaba modificar el Tribunal Nacional Electoral, el Consejo Ejecutivo Nacional, el CEN, el logo, que es el rojo al morado, y la inscripción de uno de los miembros del Tribunal Electoral, del Tribunal Nacional Electoral. Todo esto el ROP le dijo no. Le dijo no porque el procedimiento administrativo que ellos llevaron interno lo hicieron mal. Lo hicieron primero desde la convocatoria, la asistencia y la elección. No respetaron la fecha y también contravinieron su propio estatuto. Entonces, apelan, el ROP dice no, y esto apelan y va al Jurado Nacional de Elecciones. Y sale una resolución en mayoría, 3-2, en la cual confirma la resolución del ROP. Claro. Improcedente todas estas modificaciones. Improcedente significa que no ha lugar a cambios, a reclamos, no hay nada. A los estatutos. Archivo. Por eso, los que hemos seguido ayer las audiencias por internet, que dicho sea de paso han sido muy pobres de todas las partes, hasta de los tachantes, porque nos hubiera gustado mayor ilustración para quienes hemos o mayores elementos para tener elementos de juicio. Uno de los magistrados, el representante del Ministerio Público, les pregunta: a ustedes les declararon inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial. ¿Con qué estatuto subsanaron la inadmisibilidad? ¿Con el estatuto inscrito o con el estatuto nuevo? Esa pregunta es totalmente profunda. Porque si era con se han modificado con el estatuto inscrito, que es el estatuto anterior, y en consecuencia sigue vigente y no era el que ellos habían cambiado. Si ellos hubieran dicho, lo hemos hecho con el nuevo estatuto, también le hubieran dicho, señor, pero el nuevo estatuto no está inscrito. O sea, esa pregunta grafica todo el problema. O sea, modificación de estatutos, los estatutos no han sido modificados y todos ellos hicieron todo su proceso con los nuevos estatutos. Claro, y ellos lo consideran, estamos hablando de los abogados de Todos por el Perú, ellos consideran, aquí han empleado este término, es un tema de asuntos sublegales. Ya, estamos entrando a otro terreno, entonces hablemos pues, los juristas son los que tienen la palabra ahora. ¿Qué significa sublegales? Es la primera vez que escucho. A ver. La norma que regula las asociaciones son los estatutos de acuerdo al Código Civil. Ya. Y los partidos políticos son asociaciones con fines de hacer vida partidaria. Tienen una estructura y unas bases. El estatuto rige la vida del partido. Desde toda la estructura interna, desde la presidencia, vicepresidencia, secretarías generales, todos sus órganos, secretarías nacionales, Tribunal Nacional Electoral, militancia, inscripción, elecciones internas, sanciones, etcétera, todo. Todo. Si ellos no respetan sus propios estatutos aprobados por ellos en la máxima Asamblea General, porque quien aprueba los estatutos es el Congreso o la máxima Asamblea General. Ellos lo que han hecho es modificar su estatuto. Han modificado su estatuto después de una fecha indicada y decir a su no lo han norma registrado. Interna, que es una norma sublegal, es una norma, es una ley para ellos dentro del partido. Porque en caso contrario, mañana, usted y yo y el señor, que no somos parte de Todos por el Perú, podemos decir también, yo quiero ser candidato, pues, oiga, pero ustedes no están inscritos, ustedes no han sido invitados. Eso es lo que siempre acá se les replica a los representantes de todo el Perú y se molestan, dice, ¿cómo es posible que ustedes están siguiendo este movimiento en contra de todo el Perú? Y se van pues por el otro lado. Y eso no es así, porque si se aplica fielmente, ¿no? La ley, entonces el estatuto es una especie de ley interna y tiene que ser respetada. Sí, señor, sí, señor. A mí me hubiera gustado ayer escuchar argumentos de fondo en los informes orales. Le faltó más antecedentes judiciales, jurisprudencia. O sea, cuando alguien apela, cuestiona la resolución venida en grado de primera instancia y dice por qué está equivocada la resolución. Claro, tiene varios aspectos. Uno de ellos entiendo que es el punto de vista estrictamente jurídico. Exacto. Y entonces, la compulsión de los hechos con el derecho, la palabra del jurado, o sea, yo le tengo que decir al nacional en qué se equivocó el especial.
se equivocó en esto, señor, por eso pido que se declare fundado mi recurso de apelación y se anule la resolución recurrida y en consecuencia infundada las tachas. Perfecto. Don Julio Chiapa Pietra. Yo quisiera dar una perspectiva de mi punto de vista estrictamente personal, no vengo en nombre de ninguna institución, para señalar lo siguiente. A mí me parece que esta crisis que se está viendo en el Perú es producto de la situación de los partidos políticos que viene de una prolongadísima crisis de casi 30 años. Ya. Y que abarca el que no están representando ni los congresistas, ni los gobiernos, ni la gente encargada del poder, no están representando suficientemente los intereses de la gente. Un ejemplo es el caso de los jóvenes, que se sienten excluidos porque ya nos informan con la forma tradicional de hacer política, no van a los mítines, usan las redes. Precisamente Barrenechea y el señor Guzmán son los que tienen 70 y 50 y tantos % de seguidores que vienen del internet. Este es un cambio fundamental, absolutamente fundamental, que está creando cambios en todo el mundo. Yeah. Bien, el sistema electoral no está adecuado a ese tipo de sistema. Debería, como en otros países, poderse votar hasta por internet. Esa es la realidad. Y estamos ahorita hablando de un debate entre abogados que la mayor parte de la gente no entiende, que hay que darlo. Y yo quiero aportar a ese debate dos cosas. Una primera es, si la ley se tiene que acercar a la gente, ¿no es más sensato que el Jurado Nacional de Elecciones dé un camino de solución a este conflicto? ¿O dejamos estallar el conflicto? Que va a durar todo el proceso electoral, que probablemente es un proceso electoral que va a tener un ganador casi seguro, y ese ganador va a haber impugnado su gobierno por un conflicto político de inicio causado por la juventud descontenta, por los ciudadanos descontentas de estos grupos políticos. Perfecto. ¿Qué es un bien mayor? César Azabache lo dijo, no creo que lo toque si no esté de acuerdo, pero él señaló, lo más lógico es que se vaya a votar, no que se vaya a vetar. Y dijo, la solución es de que, yendo a la segunda vuelta, los partidos que tienen estas faltas, en este caso particularmente Todos por el Perú, podrían subsanar las faltas de asamblea, etcétera. Pero lo mejor para el país, lo mejor para los electores y lo mejor para el proceso electoral es que se produzcan las elecciones y que sea el voto popular el que determine las ubicaciones y no en este caso pugnas legales, donde yo quiero terminar señalando dos cosas que no me parecen. Primero, que estuvieran presentes candidatos presidenciales en el acto del jurado. No sé, doctor Castiglioni, si usted no creo que lo convalida, ¿no es cierto? Creo que ahí estamos totalmente de acuerdo. Discrepo totalmente porque me parece mal que candidatos presidenciales estén ahí para sacar a otro contrincante que está en iguales condiciones con él. Eso es pésimo. Es un exceso absoluto y creo que eso es antidemocrático. Y segundo, antiético, antidemocrático. Claro. También. En segundo lugar, la falta de fundamentación de las posiciones. A mí me sorprendió, inclusive en el caso de Todos por el Perú, en el caso de Acuña, las fundamentaciones eran fundamentaciones que no estaban suficientemente hechas. Claro. O sea, había falta de elaboración, ¿no? Bien, señores, muchas gracias por su participación. Lo cierto es que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolverá probablemente hoy la tacha contra Julio Guzmán y la exclusión de César Acuña. Vamos a seguir alumbrando, apuntando nuestros reflectores de la prensa en este proceso que no hace más que ser una analogía de todos los procesos judiciales, porque así es un proceso judicial, ¿no? Y hay que cambiar las normas electorales. Todo. Pero en la medida que haya voluntad política del Congreso. Ojalá. Cierto. Muchas gracias, señores. Gracias a Julio Chiapa Pietra por su participación, columnista del diario Exitosa, y al doctor Julio César Castiglioni. ¿Habrá un próximo libro, doctor Julio César Castiglioni? Seguro que sí. Hasta la vista. Esto es Radio Exitosa y nos vamos hasta Puno. Percy Calizaya. Faltan 10 minutos para las 10. Percy Calizaya está en línea. Te escuchamos. Gracias, Rubén. Información en vivo. Una muestra de que en la administración pública los funcionarios cercanos a la cúpula que nos gobierna hacen lo que mejor les parece, incluso burlándose de las normas del Estado para favorecerse. Es lo que actualmente ocurre en COFOFRI, organismo de formalización de propiedad informal. La irregularidad a la cual nos referimos es que los jefes zonales de esta institución, en Puno y Cusco, Edith Obdulia Aparicio Mendoza y Oscar Ravelo Alférez, son esposos desde hace más de 3 años, pese a que antes de firmar sus respectivos contratos, ambos desvirtuaron en sus declaraciones juradas tener compatibilidad con otro trabajador de la misma institución. Para colmo, en contubernio y la venia de la dirección ejecutiva de COFOFRI, a cargo de Marta Ferreiros Paredes, los esposos Ravelo Aparicio se dieron vacaciones
familiares desde el 8 al 15 de febrero. El citado caso fue denunciado por el ciudadano David Alfredo Deza Carrillo el 25 de febrero ante los despachos de los varios congresistas que actualmente están en Lima. Bien, muchas gracias, Percy, por la información. Esto es Radio Exitosa. Faltan 10 minutos para las 10 de la mañana. Bien, y todos los días viajamos, todos los días utilizamos los medios de transporte y el Metro de Lima sigue siendo uno de los más requeridos por la población, especialmente por la población laboral, la gente que está en los extremos de Lima, desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. Son más de 300.000 los usuarios del transporte, en este caso de la línea 1 de Metro de Lima. Vamos a conversar sobre los problemas que tienen las clases que se inician y que repletarán aún más, ¿no? Se crecerá la demanda. Rodrigo Fernández, gerente de Relaciones Institucionales de la línea 1 Metro de Lima, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué nos dice respecto a esto? Se inició, o estamos a punto de iniciar el año escolar. Ya algunos colegios particulares ya empezaron sus clases. ¿Qué es lo que pasa con la población, con los usuarios? ¿Ha incrementado? ¿En qué porcentaje? A ver, nosotros normalmente tenemos 320.000 viajes por día. 320.000 viajes. Sí, calculamos que con el inicio del año escolar vamos a tener un aumento del 8 a 9%, ¿no? Ya. Y eso implica que la seguridad tiene que reforzarse y las medidas preventivas también, ¿no? Entonces, de parte nuestra estamos previniendo el tema y también estamos invocando a los padres, sobre todo, que tomen las medidas de seguridad. Alguna vez estuve contigo conversando sobre el famoso tema de las escaleras, ¿no? Creo que las escaleras mecánicas están en todos lados. Son seguras, sí, cumplen con todos los estándares mundiales de seguridad, pero si el padre no cuida a su hijo, si el padre no tiene a un niño menor de la mano, pues obviamente va a estar expuesto a problemas o a riesgos. Así es, ¿no? Es bien peligroso en la medida en que los pequeños empiezan a jugar en las escaleras, suben y bajan, y de otro lado también empiezan a meter el dedito por los canales, ¿no? Eso es un bien peligroso. Los padres, en primer lugar, deben estar agarrando a sus hijos en la medida en que usen las escaleras eléctricas. ¿Qué otro punto más? No solo eso, respetar la línea amarilla, cuidar, dejar el ascensor para... La línea amarilla, la que está en la zona donde se aborda el tren, ¿no? Sí, donde se espera el tren, que esa es la línea, digamos, que divide, pues, no, el espacio máximo permitido en donde uno, si lo traspasa, está poniendo y exponiendo... ¿Qué es lo que se ve todos los días, don Rodrigo Fernández? Se ve que cuando viene el tren, inmediatamente todo el mundo se avalancha sobre la puerta y no deja que las personas salgan como debe ser. Y ahí viene pues el problema, el caos. Sí, sí, o sea, cuando vemos eso, lo que pasa al final es que vamos a demorarnos más, porque esa disputa que hay por entrar y salir es lo que hace que al final un tren se detenga o se demore un poco más en salir. Lo que tenemos que hacer es esperar a que salgan los que están bajando y recién en ese momento entrar. No se van a quedar afuera, van a poder entrar, ¿correcto? Entonces, lo que sí también pedimos es que se respete la línea amarilla, que se deje el ascensor para las personas que más lo necesitan y que gestionen también sus carnés de medio pasaje a tiempo. Hay 4 estaciones que se han definido para poder sacar el carnet. ¿Cuáles son esas 4 estaciones? Son Pumacagua, Ayacucho, Arriola y Los Postes, ¿no? Son las 4 estaciones en las cuales se puede gestionar el medio pasaje y se necesita el DNI del apoderado, no sea el padre o apoderado, el DNI del niño y una constancia que acredite que está matriculado en lo que en un plantel, en un colegio. Perfecto. Bien, hay otro aspecto de los ascensores, ¿no? Los ascensores tienden, lógico, a estar repletos, pero hay gente que no tiene ningún derecho a usar el ascensor. Estamos hablando de personas que pueden perfectamente subir escaleras, ¿no? Ejemplo, jóvenes. Sí, sí, cuando uno mira ahí están personas mayores, personas con discapacidad, personas embarazadas y quieren usarlo, y hay veces que hay personas como tú o como yo que podemos tranquilamente usar las escaleras, pero no, lo están usando. Y cuando se les pregunta, señores, esto... Se molestan todavía, ¿no? No, es que estoy mal del pie. No, es que estoy lesionado. No, es que estoy embarazada. ¿Dónde está el hijo? ¿No? Y eso es igual que como pasa también en todos los demás medios de transporte, ¿no? Sí, al momento de ceder el asiento, ¿no? Ya se han registrado una serie de broncas, precisamente, de repente hasta entre las mismas damas, ¿no? Una señora de edad se enfrenta a una joven que no quiere ceder el asiento a un adulto. Sí, nos ha pasado, ¿no? Ha pasado recién y efectivamente, yo creo que más que una obligación, es un compromiso ético, es un tema de sensibilidad. Si tú ves a una persona
con su hijo en brazos, a una persona embarazada, a una persona mayor, creo que debe nacer de la persona ceder el asiento. Más que nosotros obligarlo, creo que es un tema, digamos, ya de uno, que como justamente con un comportamiento ético, con valores, con sensibilidad, debería hacerlo, y creo que eso implantamos siempre en la cultura metro de la línea 1 del Metro Lima. ¿Cuántos trenes están en servicio actualmente? En este momento hay 24 trenes, estamos a la espera de que, Dios mediante, este año, o sea, mejor dicho, antes del ¿Más cambio de vagones gobierno, o más trenes? Más trenes, deberían haber más trenes, estamos a la espera de que se concrete la aprobación de 20 nuevos trenes para poder duplicar la capacidad del sistema. 20 nuevos trenes, o sea, Sí. en total se proyecta más de 40. Sí, la idea es poder bajar. Hoy cada tren pasa en hora punta cada 6 minutos. La idea es que pase cada 3, ¿no? Claro. Y poder, bueno, atender a mayor cantidad de gente que, pues sabemos, se beneficia mucho en lo que es la mejora en la calidad de vida, pues porque ahorran más o menos entre 2 horas o 2 horas. ¿Ya y media cuántos al día. años están operando? 4 años ya. 4 años, ¿no? Sí. Y lógico, la demanda, no obstante que es una línea ya determinada, tiene mucha demanda, ¿no? Sobre todo en las horas punta, ¿no? Sí, sí, sabemos. Son 320.000. Seguro que si ampliamos la capacidad, eso va a llegar a 500.000 de clientes por día, sin duda alguna. Y esperemos, pues, que la línea 2 se termine rápido y que se liciten la 3, 4, 5 y 6 pronto, ¿no? Claro. La idea es que la Ahora, línea metro esté completa. No sé si tenga usted alguna información cómo marcha la línea 2. A ver, la línea 2 no es nuestra, nosotros somos un operador de la línea 1, sabemos de que están avanzando, sabemos de que ya están llegando las tuneladoras que son para justamente empezar a trabajar todo lo que es la parte subterránea, ¿no? Dijeron que iba a estar para el 2020, ¿no? Creo que hay un pequeño retraso en el tema, pero no te podría precisar más. Claro, porque los vecinos de esta zona donde se están trabajando, entre Santa Anita y Atevitarte, no ven nada, ese es el asunto, y la congestión es terrible en toda esa zona. Hay muchas personas que llegan tarde a su trabajo, otros colegiales también, y es desesperante la forma como se maneja este problema. Bien, esto es Radio Exitosa, estamos conversando con representante, pues, de la línea 1 de Metro. Dígame, ¿y qué otras medidas, qué otras facilidades, qué otras mejoras se espera para los usuarios de la línea 1 del tren? Por lo pronto hemos tomado medidas preventivas para gestionar la seguridad. Ejemplo, regular el acceso con semáforos peatonales para que la capacidad en la zona de andenes, en donde se espera el tren, no se vea excedida, ¿no? Entonces entra la cantidad de personas que puede recibir el sistema y que pueden abordar el tren. No, por lo tanto, nosotros pedimos un poco de paciencia, sobre todo a nuestros clientes, que a ellos nos debemos, ¿no? Porque la seguridad está primero y estamos tratando de gestionar. ¿Y cómo van a hacer eso? O sea, ¿se va a cerrar en algún momento? Hay semáforos. Cuando está en rojo el semáforo, es como un semáforo peatonal en rojo. La fila está afuera, no puede entrar, claro. ¿Sí? Y cuando ya está en verde quiere decir que hay capacidad. No, es peligroso que se acumulen muchas personas en la zona de andenes, ¿no? Que es en la zona donde esperan los usuarios el tren. Bien, don Rodrigo Fernández, en lo que se refiere a la seguridad, robos, asaltos, este tipo de problemas se han presentado. A ver, se han presentado como en todos lados, no estamos en la ciudad más segura del mundo, ¿no? Pero es mínimo, ¿no? Es menos al 0%, si lo vemos en cantidad de viajes versus la cantidad de eventos que hemos podido tener. Siempre tratamos de detener a la persona, denunciarla e ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? En realidad ahí contamos con el apoyo de la Policía Nacional Ferroviaria. ¿Tienen ustedes cámaras también? Sí, tenemos cámaras en todo el sistema. ¿En el interior también? En el interior de los trenes no hay cámaras, pero sí tenemos efectivos de seguridad privada entrando a todos los trenes, ¿no? Permanentemente. ¿Ese es personal de ustedes? Sí, ese es personal de seguridad nuestro. Aparte debe haber también seguramente apoyo policial. Aparte de la policía, y estamos gestionando justamente con el Ministerio del Interior el apoyo para que nos den más efectivos policiales y que cuando hay un evento tengamos mucho más capacidad de reacción y podamos detener y, obvio, llegar hasta últimas consecuencias con personas que infringen, ya sea con un robo, con un tocamiento indebido o cualquier acto ilícito. Claro. Finalmente, a los universitarios, ¿qué hay que decirles respecto a su medio pasaje? Que gestionen su carnet de medio pasaje con tiempo. Ya mencionamos las 4 estaciones, las repito, son Pumacahua, Ayacucho, Los Postes y Arriola, ¿no? Como les dije, tienen que llevar los requisitos solamente, la entrega es inmediata, se gestiona rápido, es fácil. El problema es cuando esperan al último minuto o cuando se acumulan, ¿no? La idea es que lo saquen con tiempo para que no puedan tener ningún problema y puedan disfrutar del beneficio del medio pasaje. Bien, don Rodrigo Fernández, muchas gracias por estar acá en Radio Exitosa. Gracias. Y cuente siempre con nuestra emisora, con nuestra programación para difundir estos
estas recomendaciones. ¿Por qué? Porque son miles y miles de usuarios, ¿no? En total, ¿cuántos son los millones de personas que movilizan mensualmente ustedes? Son 800.000 tarjetas emitidas, ¿no?, que están circulando, y más o menos tenemos unos 320.000 viajes por día, ¿no? Entonces, 320.000 viajes por día. Y se debe incrementar a 345 o más, de repente. Aproximadamente. Por el inicio del año escolar y el inicio también del año académico en las universidades. Así es. Bien, don Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Y volvemos para hablar acerca de los problemas socioambientales. ¿Qué pasa con los conflictos sociales? Estará con nosotros Porfirio Barnechea, representante de Defensoría del Pueblo. 10 de la mañana. Ya volvemos con Exitosa Noticias. Marca el mapa con la estrecha, mapa con la estrecha. A partir del 28 de julio se acabó el abuso de la SUNAT. A partir del 28 de julio dejarán de ser víctimas de la administración pública, de sus trabas y sus requisitos. Trabajo, más decisión, agua potable, más educación. Hay 400.000 jóvenes que han tenido 4 o 5 años de educación universitaria, pero no pueden titularse por el costo de la titulación. Allí el Ministerio de la Juventud debe tener un fondo de titulación. No hay mejor inversión que ayudar a un joven a titularse. Es el momento de seguir creciendo. Alianza Popular. Aviso político contratado. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. Es hora de izar bandera, es tiempo de demostrar que cuando el pueblo se une, nadie lo puede parar. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. José Luna es el hombre que necesita el Perú. José Luna en la selva, en el norte, centro y sur. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. Marca los 2 soles y escribe el número 1 para el Congreso. Aviso político contratado. Oscar, ¿viste qué bien está el diario La Calle? Claro, yo lo leo y veo que muchos lo leen, incluso los mismos futbolistas. Sí, definitivamente. La Calle es el nuevo diario deportivo que lee el que sabe y toda la afición. Con lo último en información del fútbol y todas las disciplinas. Dice las cosas como son. Tú también. Lee todos los días tu diario deportivo La Calle. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. 10:02, tenemos información en vivo con Mariela Ludeña. Gracias, buenos días. Información en vivo desde la sede del Pentagonito para conversar con el comandante general del Ejército, Luis Ramos, acerca de este homenaje que se ha rendido a 3 soldados peruanos declarados héroes de la paz mundial. Sin embargo, viene declarando acerca de cómo van a trabajar ante el fenómeno del niño. Se ha dado un fenómeno del niño moderado que, con las previsiones tomadas encauzando los ríos, descolmatando estos, se ha podido dar con efectividad este apoyo. Ahora, en el Festival de Pegado hubo de repente unas bajas, podría comentarnos. Ha habido de repente tenientes afectados debido a la caída de Guay. ¿No podría dar información? Esto fue en el BRAE. Estamos en la búsqueda permanente del otro suboficial. Hasta la fecha continúa la búsqueda y va a continuar hasta encontrarlo. Muy bien, entonces han sido las declaraciones del comandante del Ejército peruano dando cuenta acerca de los trabajos que van a realizar respecto a los efectos del fenómeno del niño en el interior del país, luego de haber rendido homenaje a 3 soldados peruanos del Batallón Perú, declarados héroes de la paz mundial. Se trata de Vicencio Rosas Regalado, el cabo Rodolfo Neira y también de Javier Espinosa. Estos valerosos hombres perdieron la vida cumpliendo pues sus misiones en el oriente. Fueron entonces las declaraciones del comandante general del Ejército, Luis Ramos. La información a esta hora. Mariela Ludeña para Exitosa Noticias. Gracias, Mariela. 10:03 desde Madre de Dios, el viceministro de Salud, Pérez Siminaya,
supervisa acciones de control y eliminación de la chikungunya, tras confirmar el primer caso autóctono en la localidad de Iberia, zona fronteriza con Brasil. El titular de la comisión Lavajato, Juan Pari, acuerda viajar a Brasil para dialogar con las autoridades. Además, se acordó insistir en recibir el testimonio del presidente Ollanta Humala. Alcalde de Lima, Luis Castañeda Locio, confirmó que herramientas letales comenzarán a usarse a fines de marzo y municipio asumirá responsabilidad sobre uso de estas armas. Un sismo de 4 grados de magnitud en la escala de Richter se registró en el departamento de San Martín, reportó el Instituto Geofísico del Perú. El Perú decide. Elecciones 2016. Hoy se conocería la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones sobre postulaciones a la presidencia de César Acuña y Julio Guzmán. El candidato presidencial Alfredo Barnechea negó haber pedido al congresista priista Javier Velázquez Quesquén representar al partido de Víctor Raúl Haya de la Torre en las elecciones generales del 2011. La candidata presidencial Verónica Mendoza presentó su propuesta de gobierno Pensión Mujer, que pretende garantizar una pensión segura y también seguro social para las mujeres y amas de casa. Pedro Pablo Kuczynski, candidato presidencial, dijo que en los 3 primeros años de un eventual gobierno suyo se atraerá al país más de 20.000 millones de dólares en inversiones privadas. Susana Iguchi afirmó que fue ella que pidió a su hija Fujimori asumir como primera dama en el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Añadió que la relación que tiene con la candidata de Fuerza Popular es buena. Mucha atención a los conductores. Un aniego complica el avance de vehículos en la intersección de las avenidas Wilson y Paseo Colón en el Cercado de Lima. Estas y otras informaciones las puede leer en Diario Exitosa, noticias bien dichas, sin intereses de ninguna parte, totalmente independientes. Diario Exitosa, 50 céntimos que informan 100% la verdad. Encuéntralo en tu kiosco preferido. Usted escucha Radio Exitosa 95.5. Continúe con la programación de Exitosa Noticias con Rubén Sánchez. 10:06. Radio Exitosa en Lima 95.5. Continuamos con Exitosa Noticias. Bien, seguimos, esto es Radio Exitosa y a lo largo de lo que va del año, ¿no? Se siguen produciendo derrames de petróleo, se siguen produciendo problemas socioambientales, hay protestas en el interior del país también contra disposiciones regionales, locales, es decir, hay problemas. Ahora, de los informes que generalmente, mensualmente emite Defensoría del Pueblo, se conoce el último informe por el cual precisan que han surgido 2 nuevos conflictos sociales durante el mes de febrero. Se ha dado cuenta de 208 conflictos sociales, de los cuales 142 están activos y 66 latentes. Es decir, en cualquier momento pueden hacerse activos. La mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región se ubican en los departamentos de Apurímac, 23 casos, Ancash, 22 casos y Puno, 18. Hay 79 casos en proceso de diálogo. Las acciones colectivas de protesta han totalizado casi 100, estamos hablando de 98, y felizmente no se han registrado muertos ni heridos. Defensoría del Pueblo emite mensualmente un informe, es una especie de descripción de este panorama de conflictos sociales, entre los cuales los conflictos socioambientales son los que generan o están en mayor número. Bien, el último reporte de conflictos sociales es el número 144, eso quiere decir que se han hecho 144 informes y si uno los revisa todos, uno tiene ya una idea general de que el problema continúa. O sea, no se resuelven los conflictos sociales. Siempre estamos con este promedio de 208, 210 a lo largo de cada año. Y es algo que debe resolverse.
Para ello vamos a conversar en algunos instantes con representantes de Defensoría del Pueblo y de esta manera vamos a conocer mayores pormenores, qué es lo que pasa, por qué no se resuelven. Entre tanto, hay interrogantes de nuestros oyentes, ¿por qué no?, respecto a estos temas, si lo desean. Esto es Radio Exitosa, ahí están nuestros teléfonos, 251-9422 y 467-4499. Bien, y como les decía, pues hay dos nuevos conflictos sociales durante el mes de febrero que han generado expectativa, sobre todo en los estudiosos de Defensoría del Pueblo. Y estamos con el señor Porfirio Barnechea, ¿no? Está bien pronunciado su nombre, ¿no? Barrenechea. Barrenechea, sí, ya, no sé, están enamorados acá de Barnechea. Usted es el representante de la Defensoría del Pueblo. ¿Y qué nos dice, pues, respecto a estas conclusiones a las que ha llegado su informe, el último, el 144? Bueno, sí, como usted bien lo manifestaba al inicio, este es el reporte 144. La Defensoría del Pueblo viene reportando mes a mes, desde el año 2004, la conflictividad en el país. Y damos cuenta, pues, de cifras que más o menos se mantienen en el tiempo en relación a las cifras totales, ¿no? En este mes estamos hablando de 208 conflictos, que si hacemos una mirada en los últimos 12 meses es más o menos lo mismo, ¿no? Es un promedio, ¿no? Es un promedio, claro, ¿no? A veces estamos en 212, el mes pasado estuvimos en 211. Lo ideal sería que esa cifra se redujese, pero lamentablemente no. La gran interrogante es ¿por qué? Ustedes que auscultan, describen, conocen, analizan en laboratorio estos casos, ¿qué nos dicen? Bueno, sí, partimos primero por indicar que la conflictividad en principio no es mala, ¿no? Porque nos puede ayudar a crecer, a encontrar cosas que no están marchando bien y nos pueden ayudar a solucionar problemas que hayan en el camino. Entonces, si partimos de eso, podemos decir que no debería preocuparnos tanto las cifras en cuanto de repente en este mes hay más conflictos o menos conflictos, sino más bien cómo vienen siendo abordados. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se resuelven? O cómo deben resolverse. ¿Y por qué no se resuelven? Así es. ¿Y cómo es que el Estado se organiza justamente para poder atender la conflictividad? Y ahí sí hay una gran falencia, porque si bien ha habido algunos avances en las últimas gestiones de implementar, por ejemplo, oficinas de atención de conflictos en ministerios. Así es. Lo que falta es están en los ministerios, están en la presidencia, el Consejo de Ministros. Así es. Y tenemos burócratas de ese tipo por todo sitio. Pero exacto. ¿Cuáles son los resultados? Lo que pasa es que, y esa es la mirada que tiene la Defensoría, es que falta todavía implementar una mirada preventiva de la conflictividad. Es decir, no solo basta tener oficinas de atención de conflictos en los ministerios, en los gobiernos regionales, sino que se pueda atender preliminarmente, de manera preventiva, la conflictividad, es decir, tomando en cuenta los oficios, los memoriales, los pedidos que hacen los pobladores de zonas bastante alejadas en el país y que lamentablemente en su momento no son atendidas, ¿no? A ver, los casos nuevos, creo que han sido en Ica y Moquegua. Así es, en Ica tenemos un problema con la extracción de aguas subterráneas y pobladores de la zona. Problema del agua. ¿Y en el caso de Moquegua? En el caso de Moquegua es un tema con un mercado, donde los trabajadores del mercado quieren ser ubicados en una zona distinta a la que la municipalidad la municipalidad los quiere mandar fuera del centro y ellos no quieren moverse del centro. Bueno, ese es un problema casi cotidiano. Pero en el caso de Ica, por ejemplo, ya este es algo que ya se venía registrando de a poquito, ¿no? Pero ahora ya se presentó uno y en serio. Pobladores del Tambo o Cucaje demandan la intervención del Estado por una presunta utilización de pozos de agua subterránea por parte de la empresa agrícola La Venta. Así se llama, lo que podría afectar las actividades agrícolas que realizan en la zona. Exacto. Es decir, estamos ya empezando a conocer que hay problemas por el agua. Y esto en Ica ya viene de hace varios años, no es de ahora. El tema del agua es un tema que nosotros entendemos es un tema transversal incluso, ¿no? Ya, claro. Que involucra una serie de conflictos sociales en el país, no solo el tema de la agricultura, que es el que tenemos como caso nuevo, sino también casos incluso con actividades extractivas como la minería, como el tema de hidrocarburos, por ejemplo, ¿no? Y la zona costa es cada vez más notorio porque el tema del cambio climático y una serie de elementos que hacen que la necesidad del agua sea mayor y sobre todo la preocupación del ciudadano para el consumo humano, ¿no? Bien, en
Ica el problema es el agua y no hay agua. Entonces, ¿qué hacen estas empresas agrícolas, las empresas que están formalmente constituidas, que trabajan para la exportación? Ellos, así de mutuo propio, o sea, porque ellos quieren y les da la gana, y por último, sin autorización de nadie, ingresan y perforan dentro del área de sus tierras, perforan y obtienen el agua. Esto de ingresar a esta capa de agua interna, subterránea, evita que el agua discurra, ¿no?, y llegue a otros puntos. Entonces viene una lucha ya frontal entre los pobladores y las empresas agrícolas. Así es, y hemos conversado con representantes de la ANA y ellos dicen, ni a los representantes de la ANA, la Autoridad Autónoma del Agua, no les dejan ingresar para supervisar cuántos pozos tiene determinada empresa agrícola. Ese es un problema. Claro, ahí es necesario fortalecer a la autoridad ambiental. ¿Esos han detectado ustedes? Exacto, y nosotros hemos publicado un reporte especial que está vinculado justamente al tema del agua. Cómo es que se percibe la problemática del agua desde diferentes aspectos. El tema agrícola, efectivamente, en la zona de Ica y en otras zonas de la costa del país, pero también en otros tipos de conflictos, como decíamos anteriormente, temas de actividades extractivas, también se percibe ahí esa pugna del uso del agua, es decir, para el consumo humano, para la actividad agrícola, para la actividad extractiva. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Y cómo es que está o debe fortalecerse la autoridad ambiental y en este caso la autoridad del agua para que haya un Estado que tenga una presencia mayor y tenga que establecer las sanciones que corresponden cuando hay vulneración de derechos, en este caso de los pobladores de Ica, ¿no? Bien, esto es Radio Exitosa, estamos conversando sobre los conflictos sociales durante el mes de febrero. Bien, y ¿qué es lo que se requiere para resolver estos problemas y reducir estos conflictos sociales? Sobre todo estos, los relacionados con los problemas socioambientales, especialmente. Ahí tiene mucho que ver la falta de una ley de ordenamiento territorial. Tiene mucho que ver con la zonificación económica ecológica también. Pasa por tener reglas claras y pasa por que el Estado esté lo suficientemente presente en cada una de estas zonas. No olvidemos que, por ejemplo, los conflictos socioambientales que están vinculados a actividades extractivas como minería, hidrocarburos, etcétera, están en zonas bastante alejadas de los centros urbanos, están en la zona rural. Entonces se requiere una presencia más efectiva, más proactiva de parte del Estado que permita justamente atender esas preocupaciones de los ciudadanos, que a veces solo son preocupaciones, que son percepciones, que son preocupaciones que pueden ser fácilmente aclaradas, fácilmente resueltas, con comunicación, así es. Bueno, hay una serie de estrategias que se pueden aplicar, pero el problema es de que cuando una empresa minera o una empresa petrolera toma decisiones y las toma y se acabó, y con apoyo de la fuerza pública, apoyo por último de los funcionarios de los ministerios, es decir, ellos avanzan, irrumpen y cometen una serie de abusos, ¿no? Eso es lo que ha sido registrado por la OEFA. Tiene cualquier cantidad de informes negativos del comportamiento de algunas empresas. Sí, mire, nosotros en la Defensoría del Pueblo un poco ubicamos hasta 3 grandes causas de los conflictos socioambientales. Una de ellas es la que está referida a la oposición a la actividad extractiva, es decir, la población no quiere pues que haya actividad extractiva en la zona y bueno, eso es un tema. Casos que se han mediatizado. Más o menos un 20% del total de casos. Hay otro gran grupo que está referido a los temas de relacionamiento, que es lo que usted menciona, ¿no? Temas vinculados a acuerdos, compromisos, faltas que cometen las empresas en relación a las comunidades, y ahí hablamos más o menos de un 30-35%. Y luego fuerte. Ahí nomás, antes que cite usted el tercer grupo. En las empresas mineras, las empresas petroleras llegan a acuerdos con la comunidad. Exacto. Se firman actas, ¿no? Eso para que entiendan los oyentes. Me dicen, bueno, que hay gente que deprecia al campesino, deprecia al nativo. Yo he tenido oportunidad de conversar, no, pero si son unos cuantos. No son unos cuantos, son pueblos, son naciones, por último, que tienen su idioma, su lenguaje, su costumbre, su cultura, su cosmovisión. Eso es lo que nosotros conocemos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que estos acuerdos se incumplen. Ahí viene el lío.
Sí, exacto. Y ese es justamente el tercer grupo de causas de los conflictos socioambientales, el incumplimiento de acuerdos. Y eso pasa por seguramente reuniones previas de buena fe, donde se llegan a suscribir varios acuerdos y que luego no se cumplen, ¿no? Y ahí hay responsabilidad de las empresas, efectivamente, que no cumplen lo que prometen, y también del Estado, porque a veces el Estado no supervisa, y por lo tanto ahí hay una gran brecha que genera una serie de descontentos en la población. Son las 10:18, esto es en Radio Exitosa, estamos conversando sobre los conflictos sociales con un representante de la Defensoría del Pueblo, don Porfirio Barrenechea. Dígame, en lo que se refiere a las disposiciones recientes que han flexibilizado las normas ambientales, prácticamente ya que las empresas hagan lo que quieran, que la UEFA, por ejemplo, le han cortado los brazos, solamente mira y hace su notificación y ahí queda. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Sí, ahí han habido observaciones de parte de la Defensoría ya en su momento, cuando salió la norma que restringía la intervención de OEFA por 3 años. Básicamente está orientada a poder restituirse esas facultades que tiene, y sobre todo las facultades de fiscalización y sanción. Claro. Porque si la empresa está marchando bien, en buena hora, ¿no? Pero si algo está marchando mal, pues tiene que ser fiscalizada y sancionada, porque finalmente ¿quién es el que sufre las consecuencias? Es la población, y es el mismo Estado que a veces no tiene la posibilidad de tener una presencia efectiva en la zona, ¿no? Claro, por ejemplo, Plus Petrol tiene una multa acumulada de 40 millones de dólares, esto a lo largo de los 15 años, eso está emitido y jamás ha pagado. ¿Por qué? Porque todo lo judicializan, lo van al juez y dicen no, que es un abuso. Entonces, ahí termina la cosa. Ahora último, la sanción contra Petroperú. Se espera que sea también una cifra millonaria, ¿no? De las multas. Claro, pero de ahí a que se pague, habrá justamente que esperar. Se requiere un Estado fuerte, ¿no? Un Estado que haga valer y haga sentir que toma decisiones y que establece las sanciones que corresponden. Pero eso pasa también por entender que un Estado fuerte tiene que ser también cuidadoso de los derechos de los ciudadanos. Y no olvidemos que las cifras de violencia, sobre todo el 2015, son bastante alarmantes. Claro, y esto de los conflictos socioambientales genera en algún momento extremos, y se llega pues a la violencia, y hay muertos, hay heridos, en fin. El año pasado, total de personas? El 2015 ha sido el año más violento. 2015. El 2015. Estamos hablando de más de 872, si mal no recuerdo, personas heridas y 19 personas fallecidas. Comparativamente con los años anteriores, estamos hablando de 3 o 4 veces más por año en relación a lo que ha venido siendo los lamentables muertes y heridos. Todo eso se puede resolver, señores congresistas, todo eso se puede resolver con la ley de ordenamiento territorial. ¿Existe experiencias de países vecinos con la aplicación de la ley de ordenamiento territorial? Colombia, por ejemplo. Por cierto, Colombia es uno de los ejemplos importantes, sobre todo en la región, que permite decir que es posible poder ponernos de acuerdo. El Estado, las empresas, incluso la población, y tener las normas claras y saber dónde se puede hacer una actividad y dónde no, y dónde hay que preferir otras que beneficien a la población. Claro, yo no entiendo, debe haber pues alguien que le dirá pues a los gobernantes, ¿sabe qué? No hay que resolver nada, déjalo así. No entiendo esa política, porque estamos, si yo fuese autoridad, estamos para resolver los problemas, no para hacernos de la vista gorda, que es lo que se está viendo en los últimos tiempos. Y lo que se necesita es que esas decisiones a las que usted se refiere pues se tomen de manera oportuna, no esperando que hayan muertos, heridos o detenidos para recién empezar a tomar decisiones, ¿no? Ese es el gran pedido que hace la Defensoría en relación a la conflictividad, tomar decisiones antes. Ahora, la mirada preventiva de los conflictos de la que hablamos. El papel el papel de la Defensoría del Pueblo es simplemente monitorear, es una especie de campanazo que le da al oído del gobierno. Tenemos hasta 3 niveles de intervención, dependiendo, en el caso de conflictos sociales, dependiendo de en qué estado está un conflicto. En primer lugar, ustedes ingresan y estudian todos estos problemas de conflictos sociales. ¿Por qué? Porque así lo señala la ley, ¿no? Así es. Tenemos una competencia constitucional que nos permite supervisar a la administración pública. Pero tomando en cuenta que en los conflictos sociales hay también el riesgo de vulneración de derechos, también tenemos posibilidades de intervención, porque así también lo dice la Constitución. Y en esa lógica es que cuando hay un conflicto que recién se está iniciando, pues hacemos lo que usted menciona, ¿no? Monitoreamos, informamos, sacamos nuestro reporte, tratamos de alertar a la autoridad que hay
conflictos en el país y que son necesarios atender. Claro. Pero cuando ya llegamos a situaciones de crisis, por ejemplo, donde ya la alerta pues ya está incluso fuera de tiempo, lo que corresponde es una intervención humanitaria, por ejemplo, ¿no? Para ver el tema de las personas heridas, fallecidas, en fin. Y cuando estamos en un proceso de diálogo, que es el ideal de encaminar un conflicto, ahí la Defensoría del Pueblo interviene para, en algunos casos, conducir los procesos de diálogo, en otros para facilitar, en otros nos piden participar solo como observadores. Las empresas, incluso los pobladores piden a la Defensoría del Pueblo que esté poco para garantizar que lo que se vaya a acordar pues sea bueno y favorable para la población, ¿no? Entonces hay varios niveles de intervención ahí, ¿no? Y los conflictos se mantienen. Aquí tengo el reporte de ustedes, conflictos sociales registrados por mes entre el año 2015 y 2016, enero del año pasado 210, enero de este año 211. Continuamos en lo mismo, ¿no? O sea, una ley de ordenamiento territorial, ¿qué significa? Significa que, muy bien, en esta zona, en este valle, es solamente cultivos, agricultura. En este otro lado es minería, en este otro lado es pesquería. Y entonces, de esa manera se ordena el territorio. Por eso se llama ley de ordenamiento territorial y eso no quieren. ¿Quiénes no quieren? Eso es lo que los falta, grandes ¿no? intereses. Es probable, ¿Por qué? ¿no? Es probable, porque y también la inacción de algunas autoridades, ¿no? Que finalmente no toman las decisiones. Pero la que inacción es corresponden. falta de voluntad política, pero por algo, ¿no? Yo, dice, ¿sabes qué? Toma un billete y no hagas nada, quédate callado y se acabó. Eso es lo que realmente pasa en nuestro país. ¿Hasta qué punto la corrupción también está metida en esto? Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucho que ver en la conflictividad sobre todo, ¿no? Porque no olvidemos, ¿por qué las poblaciones se quejan de que no pueden gozar de los beneficios de la actividad extractiva? Porque en el camino, por el tema de canon, por ejemplo, se van perdiendo por corrupción, por incapacidad, una serie de proyectos y de obras que puedan llegar a la población, ¿no? Aquí tengo otro cuadro interesante también para que nuestros oyentes conozcan. Los conflictos sociales. La mayoría está en manos de una solución del gobierno nacional, ¿no? Son 137 casos, es el 64%. Gobierno regional, 41%. Gobierno local, mucho menos, 21%. Poder judicial, hasta el Poder Judicial también tiene casos. También y no resuelve porque cada proceso judicial demora una eternidad. Así es. La mayoría de conflictos en el país están en manos del gobierno central, es decir, de los ministerios que tienen que tomar decisiones para poder atender la conflictividad y sobre todo en los temas socioambientales, ¿no? Claro, los problemas, conflictos sociales según el tipo, por principal autoridad competente, socioambiental 147, asuntos de gobierno local 21, demarcación territorial 13. Todavía estamos peleando en el siglo XXI de una demarcación territorial que perfectamente se puede resolver. Así es, así es. Y a veces es curioso, pero entre peruanos estamos peleándonos por límites que a veces ni siquiera son solamente imaginarios. Moquegua, Puno, Tacna, Puno, Ica, Lima. También así. en Lima, ¿no? Claro. Magdalena con San Isidro, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ahí... Chorrillos con Surco que se están quitando un cementerio, es increíble, ¿no? El otro dice, yo voy a vender el cementerio, el otro dice, señor, no tiene nada que vender. Estamos en el siglo XXI peleando por eso. Es decir, cuando nosotros debemos estar resolviendo otros problemas, ¿no? Bueno, pero en la medida que haya realmente esa problemática hay que atenderla. Lo que no hay que hacer es dejar de verla, de atenderla en su oportunidad, porque si no, poco a poco ese descontento de un sector va a ir creciendo y seguramente generando una situación de conflictividad mayor, ¿no? Por ejemplo, en Lima tenemos un problema del gobierno local, rechazo a la implementación de alimentadores del corredor vial Javier Prado, la Marina Fosse de la zona de Manchay. Ese es un problema que también ha quedado latente, ¿no? Que involucra ahí a una serie de pobladores que se sienten afectados por, sobre todo los costos y el recorrido que hace en este caso, esta empresa municipal, ¿no? Así es. En Ancash, los pobladores de Pomabamba se movilizaron contra la municipalidad provincial, exigiendo la demolición de un grifo que se encuentra cerca del terreno en el que se construirá el Hospital de Salud de Pomabamba. Ese fue un caso bastante crítico, que fue el mes de enero. Ya no está en el reporte de febrero, pero sí que involucró incluso la presencia nuestra. Estamos de Huaraza a Pomabamba, cerca de 8 horas de distancia. ¿Y se resolvió o no se resolvió? Sí, se resolvió. Se llegaron a acuerdos ahí. ¿Sale el grifo? Exactamente. Claro. ¿no? Exactamente, porque bueno, ahí faltaba también... Pero ¿por qué tiene que levantarse la población, ¿no? Para eso? Es una cuestión totalmente... Justamente, es lo que decíamos justa, al inicio, ¿no? Esa mirada preventiva de la conflictividad, es decir, que no solo el gobierno nacional, también los gobiernos regionales y los gobiernos locales tomen decisiones que permitan atender las demandas de la población. Por ejemplo, en el Cusco, representantes de las naciones peregrinas del santuario del Señor de Coyururu exigen que se anulen las concesiones mineras otorgadas en el área de dicho santuario. Esto por temor a que las actividades mineras afecten este santuario y a la tradicional festividad religiosa.
Esto fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2004 y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2011. ¿Se respeta o no se respeta? Ni los santuarios respetamos acá. Pasa lo que usted decía, ¿no? El tema del ordenamiento territorial, ¿no? Claro. Si hay una zona reservada, si hay zona declarada Patrimonio Nacional o Cultural, en fin, es cuestión algo que nos gustaría, al menos es mi opinión, que Defensoría del Pueblo aborde el tema también de la discapacidad, por un lado. No hay nadie que resuelva estos problemas. El Estado no se mete para nada. Ha dado una ley cuya reglamentación se dijo que se iba a dar 1 año, se dio en 2 años. Y por último, hasta cierto punto es inaplicable. El otro punto es el problema de los santuarios turísticos. Hay muchos sitios arqueológicos que pueden ser explotados por el turismo. Y se arrasa con todo. Es decir, no aprendemos nada, ni siquiera de los mexicanos. Los mexicanos no tienen lo que tenemos nosotros y sin embargo han potenciado toda su arqueología y en estos momentos tienen alrededor de 80 millones de turistas al año. Y nosotros tenemos apenas 3 millones de turistas. ¿Ve usted la diferencia? Claro, ahí, como usted decía, hay que tomar decisiones, pero también en el tema de discapacidad tenemos nosotros una área de atención de personas con discapacidad, atención en todo caso de conversar con la persona indicada para... Hay un área de discapacidad que atiende, ¿no? Bien, sería interesante ver qué es lo que pasa. Bien, entonces ya estamos... entrando pues al mes de marzo y abrigamos la esperanza pues de que los conflictos sociales se resuelvan vía comunicación interna o externa, ¿no? O sea, la comunicación es la base para un buen entendimiento, dicen los teóricos. Así es, el diálogo, que es lo que nosotros planteamos, que es la base para que pueda haber una buena comunicación y llegar sobre todo a acuerdos, es fundamental, ¿no? La idea es poder atender la conflictividad. Conflictos siempre van a haber, no todos pensamos igual, no todos tenemos los mismos intereses y por lo tanto puede haber ahí un desencuentro. Pero lo que hay que hacer es encaminarlos por el diálogo, por la comunicación y evitar la violencia. A juicio de los especialistas de la Defensoría del Pueblo, el problema de Conga, Tía María, es un problema latente. Lo tenemos registrados como casos activos. Casos activos. Sí, porque hay movimientos, si bien no hay las grandes manifestaciones con muertos, heridos que hubieron en su momento, lamentables por cierto, lo que hay sí es actividad, protestas que se van expresando públicamente y son casos que no han sido resueltos y por lo tanto ahí hay un tema todavía pendiente, ¿no? Ahora, en esto de las oficinas de conflictos socioambientales especialmente, no hay gente especializada que pueda entrar a tallar ahí y pueda decirle al gobierno, al oído, y usted vamos a hacer esto para resolverlo y de esta manera se anula usted y apunta por otros, ¿no? Es decir, usted punto para usted, palito para usted, muy bien. Dependiendo de... No hay gestores ambientales, hay una serie de profesionales que egresan de las universidades, ¿dónde están? Dependiendo del tipo de ministerio, y aquellos que están vinculados a actividades extractivas y ambientales, pues entiendo que hay los profesionales, ¿no? Lo que falta es... volvemos a decir que se tomen las decisiones pero de manera preventiva. Si no sucede eso, vamos a tener lamentablemente las cifras que podemos mostrar hasta ahora y sobre todo los temas de violencia que preocupan muchísimo, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias por hacernos acordar la violencia que está latente todavía en todo el país. Bien, y precisamente sobre eso vamos a conversar en unos instantes con don Juan José Vizcarra, director de Unidos contra el Crimen y la Corrupción. Muchas gracias, señor Barrenechea, por estar acá con nosotros. Gracias a usted. Así es, hasta la vista. Saludos a Defensoría del Pueblo, que sigue trabajando como nunca, 10:30. Ya volvemos con